Panorama 15, la voz de las regiones. Un país multicultural como el nuestro tiene el desafío de al menos resguardar los derechos de esas múltiples culturas que lo componen. Sin embargo, ese punto es algo que muchas veces queda deuda, lo hemos tratado anteriormente en Panorama 15, y para hablar de eso estamos hoy día con Manuel Andrade, representante de la Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel, hoy día. Muchas gracias a usted por la invitación. Manuel, este es un súper tema. Tenemos, desde nuestro punto de vista, al menos de lo que nosotros hemos podido informar, aparentemente una deuda muy importante en el resguardo de los derechos humanos de los pueblos originarios. ¿Por qué surge y desde dónde, desde qué necesidad surge esta comisión? Bueno, surge efectivamente desde la constatación que diversas organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil también, han venido registrando a lo largo de los últimos años, particularmente desde el año 1997, cuando se inicia un proceso de agudización de las diferencias respecto del Estado chileno hacia las comunidades indígenas, y sobre todo desde los últimos 2 o 3 años, tal vez desde la huelga del Bicentenario, gran huelga del Bicentenario del año 2010, cómo se ha ido intensificando la violencia del Estado en contra de dirigentes, en contra de comunidades mapuche, que se levantan o desarrollan una acción reivindicatoria de derechos culturales, de derechos lingüísticos, educacionales y fundamentalmente de derechos territoriales. Las comunidades y las distintas organizaciones mapuche han levantado su voz constantemente hacia organizaciones internacionales y hacia las organizaciones sociales, ciudadanas y derechos humanos de la sociedad chilena. Y por tanto hemos ido acompañando constantemente esas situaciones, y desde esa perspectiva o desde esa relación es que ha surgido una enorme preocupación de parte de la sociedad chilena, de la sociedad civil chilena organizada en los últimos años, al cómo efectivamente el Estado equivoca, creemos nosotros, el rumbo en relación a la solución de los problemas de las comunidades indígenas. Que tiene que ver en definitiva con cómo el Estado garantiza el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas y respeta, por supuesto, sus reivindicaciones. Bueno, esta comisión está conformada por muchas organizaciones, sí, entre ellas la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile. Háblanos un poco de cuáles son esas organizaciones y por qué se involucran. Bueno, desde el año pasado es que de alguna manera estas organizaciones vinieron vinculándose entre sí. Primero, en el mes de agosto más o menos, la huelga de 4 comuneros de Chequenco en la cárcel de Angol nos vinculó en un primer momento. Sacamos una declaración pública en ese momento en Corporación Codepu, y luego, bueno, enfrentando las distintas situaciones que han estado a distintas comunidades. ¿Y estas organizaciones son las dos que yo mencioné y además? Son la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, Viviana Díaz, Premio Nacional de Derechos Humanos, Sergio Gress, historiador, Elizabeth Pilquil, de una organización que está preocupada del trabajo de la promoción de la educación y de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Pero además está Roberto Márquez, músico integrante del conjunto Iyapu. También se encuentra Juan Flores, que es un músico, Osvaldo Aravena, que es presidente de la Corporación Más Democracia, y bueno, Norberto Díaz como vicepresidente de la CUT, y por supuesto su presidenta Bárbara Figueroa. La Comisión Ética contra la... Y la Comisión Ética contra la Tortura, y su secretariado en el exterior. Estas organizaciones, todas de la sociedad civil, que han estado muy presentes en relación yo diría desde que empezaron las protestas del 2011, mucho más visibles, ¿de qué forma encuentran su eco en los pueblos originarios a los que pretenden defender? O sea, ¿de qué forma están conectadas con los pueblos originarios y con las demandas que ellos mismos tienen en la defensa de sus derechos? Bueno, en el caso de la Comisión Ética contra la Tortura, puedo hablar que nosotros es una comisión que ha estado constantemente visitando las comunidades. Nosotros hacemos un trabajo permanentemente de visita a las cárceles, de modo que conocemos muy de cerca la realidad de las comunidades indígenas, en este caso las comunidades mapuche, que son el mundo mapuche, el que ve hoy día más afectado por las políticas del Estado, por la represión del Estado.
Pero también yo he saludado y he visto cómo también las organizaciones de estudiantes, Confech, por ejemplo, la Confech, bajo el liderazgo de la FEUC y de la FECH, en enero del 2012 hizo al menos dos sesiones de Confech en Ercilla, y en el marco de la visita a la cárcel de Angol, primero del Manzano, Concepción y Angol, en el 28 de enero de este año, la Central Unitaria de Trabajadores, Más Democracia también se hizo presente junto con Sergio Grez y Viana Díaz, de modo tal que hay un vínculo que es de larga data con las comunidades, conocemos a sus actores, y por supuesto entonces que ahí hay una relación que nos permite poder estar atentos no obstante ellos las comunidades frecuentemente y a través de los medios de comunicación nos podemos enterar acerca de las situaciones que les afectan. Manuel, ¿cómo hacemos porque esta comisión observa lo que está pasando, como lo ha hecho también Human Rights Watch, sí, ¿no? Muchas veces, y sin embargo nunca pasa nada, o no vemos cómo eso puede generar una vinculación con una acción particular de defensa? ¿Cómo ustedes como comisión pretenden hacer algo, o qué herramientas creen tener para poder llevar adelante esta causa, ¿no? O defender adecuadamente los derechos de estos pueblos? Bueno, yo creo que la principal herramienta de una comisión de esta naturaleza que lucha porque haya justicia, porque haya respeto a la verdad histórica y porque se resuelvan las diferencias y se acojan las reivindicaciones indígenas a través de fórmulas que implique el diálogo pacífico, es la observación, la visita, la presencia. Nosotros estamos pensando ya en el transcurso de las semanas que siguen hacer una visita a las cárceles y planificar también una misión de observación internacional de derechos humanos a las comunidades, tal que se pueda visibilizar, porque eso es una de las tareas principales que una organización de defensa de derechos humanos, sobre todo en pueblo originario, tiene como principal meta, que es romper el cerco informativo que hay. Son muy pocos medios que dan cabida o dan espacio a la visibilización de los problemas que existen en el mundo indígena, porque claro, muchos de estas reivindicaciones chocan con intereses económicos que hay detrás de los medios de comunicación. Entonces, evidentemente que esa es una principal tarea, que es romper el cerco informativo, poder visibilizar las situaciones que ocurren, que la opinión pública, que la sociedad chilena pueda enterarse efectivamente de lo que ocurre. Y eso lo podemos lograr a través de visitas, de misiones de observación de derechos humanos. No obstante, también esto implica también la posibilidad de hacer un trabajo político que implique poder llegar al gobierno, poder llegar a las autoridades, poder establecer un diálogo, poder ejercer entonces un trabajo político que implique entonces aflojar en algunos. El hecho de tener, brevemente, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero el hecho de tener a dos actores que más bien están actuando, o sea, como los estudiantes, ¿no? ¿Implica que ustedes también pueden plantearse objetivos de ese tipo, como llevar a manifestaciones o generar mayor movilización en torno al tema, además de mostrarlo? Bueno, yo creo que en el transcurso mire, en primer lugar, esta comisión es una comisión inédita, creo yo, en la historia de Chile. Si bien ha habido otras comisiones de derechos humanos, esta es una comisión que está de alguna manera haciendo un camino nuevo. Yo creo que los desafíos, las tareas, los trabajos, las acciones que vamos a ir realizando en el transcurso del tiempo van a ser aquellas que vamos a ir logrando acordar en la medida en que podamos ver cuáles son nuestras posibilidades de acción. Yo creo que en una primera instancia un trabajo de observación de derecho implica primero observar, resguardar, denunciar cuando corresponda ante las instancias nacionales y por supuesto ante las instancias internacionales, como por ejemplo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde creemos que también ahí hay un espacio interesante no solamente para la causa de los pueblos indígenas, sino también para todas aquellas causas de la sociedad chilena que hoy día se levantan exigiendo o reivindicando derechos que creemos que son fundamentales en una democracia. Manuel, agradecemos mucho que haya estado con nosotros hasta aquí ya Panorama 15, así que esperamos volver a tenerte aquí en otro momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Terminamos con Panorama 15 por esta vez. Estamos pendientes de todos los temas que están ocurriendo. Se vienen las primarias. ¿Ve usted cuál candidato puede tal vez representar los derechos de las regiones? Haga su voto a conciencia y nos vemos la próxima semana. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.